Ya. Muy buenas tardes. Nos encontramos hoy 26 de abril del 2011 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre es Gislaine Vargas Pacheco, soy relatora del presente caso y los hechos se basan, bueno, la demanda es una demanda interpuesta por el pueblo indígena Quechua de Sarayaku en contra del Estado ecuatoriano. Los hechos que motivan esta demanda son que en el año 1996 el Estado ecuatoriano habría otorgado un permiso a la empresa petrolera CGC para realizar actividades de exploración y explotación en territorio del referido pueblo. Sin embargo, este permiso se habría otorgado sin consultar previamente con la población o pedir su consentimiento. Asimismo, alegan los representantes del pueblo de Sarayaku que durante la fase de exploración petrolera la empresa habría introducido explosivos de impacto significativo en varios puntos del territorio indígena, creando con ello una situación de riesgo para la población, ya que esto motivó a que durante un periodo ellos se habrían visto impedidos de buscar medios de subsistencia. Asimismo, habrían visto limitados sus derechos de circulación y de expresar su cultura. Muy bien, ahora daremos paso a ambas partes para que expongan sus alegatos. En primer lugar, escucharemos a la parte demandante, a los representantes del pueblo de Sarayaku, para que puedan sustentar su petitorio. Muy buenas tardes, miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también a los abogados del Estado ecuatoriano. Defensora del pueblo indígena Quichua de Sarayaku, vengo hoy día ante ustedes a fundamentar mi demanda, la demanda contra el Estado ecuatoriano. La demanda que vengo a fundamentar ante ustedes se basa en dos puntos fundamentales. El primero de ellos es el derecho a la consulta previa y a la propiedad comunal indígena. Y el segundo que me acompaña es el derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal. Mi persona, Wilfredo Pomayanque Aquino, voy a desarrollar el punto número 1, el derecho a la consulta previa y a la propiedad comunal indígena. Creemos que este derecho a la consulta previa es la piedra angular de este debate. ¿Cómo concebir? La consulta previa es un derecho que permite a los pueblos indígenas dialogar con el Estado ecuatoriano, buscando llegar a acuerdos sobre decisiones que puedan afectar a sus propios derechos, a los derechos del pueblo quichua de Sarayaku, a su existencia física, a su identidad cultural y a su calidad de vida. Según jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la consulta previa se va. Punto número 1. Cuando se explotan recursos naturales en su territorio. Punto número 2. Cuando se emite una ley u ordenanza que los afecta directamente. Punto número 3. Cuando se realiza una obra de infraestructura que cambiará su modo de vida. Punto número 4. Cuando se elaboran políticas públicas que buscan atenderlos. Los pueblos, en este caso la comunidad quichua de Sarayaku, debió recibir información completa, didáctica y en su lengua originaria, hechos que no han sucedido. También es importante hablar de la concepción que tiene la comunidad quichua de Sarayaku sobre la propiedad comunal de las tierras. Para eso les voy a recordar que define a la propiedad comunal y la define de la siguiente manera. Esta noción del dominio y de la posesión sobre las tierras no necesariamente corresponde a la concepción clásica de propiedad, pero merece igual protección. Y eso está concebido, estipulado, esto lo establece el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
segundo punto, daré pase a mi compañera abogada. Muchas gracias. Ok, ante todo, muy buenas tardes. Mi nombre es Mónica Yalta y voy a continuar con con los alegatos a favor del pueblo de Sarayaku. En primer lugar, quiero mencionar que este proceso es una lucha del pueblo de Sarayaku y a favor de todos los pueblos indígenas. En primer lugar, quiero mencionar que el Estado de Ecuador no tomó las medidas de salvaguarda para garantizar el derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad comunal del pueblo de Sarayaku. La obligación del Estado de garantizar el derecho a la consulta del pueblo de Sarayaku fue afectado de tal forma que transgredió el artículo. Por otro lado, chicos, ¿hay forma de que puedan empezar? Chicos y adultos del pueblo de Sarayaku fueron afectados no solo su derecho a la vida, sino su derecho de libertad, derecho a la circulación, derecho. El Estado es responsable también de haber violado el artículo 4 de la Convención en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de mi representado pueblo de Sarayaku y sus miembros, puesto que la obligación de garantizarles el derecho a la propiedad, permitiendo siembra de explosivos en su territorio, ha significado una situación permanente de peligro, de amenaza de derecho a la vida, a la supervivencia de sus miembros y al normales en el curso normal de vida de este pueblo. Además, no solamente ellos, sino también ha afectado la preservación y la transmisión y legado de su cultura. Las detonaciones de explosivos han destruido bosques, han destruido fuentes de agua, han destruido cuevas, ríos subterráneos y sitios sagrados. Por ello, repito, esta lucha no es solo una lucha contra el estado de dignidad del pueblo de Sarayaku y de todos los pueblos indígenas. Además de ello, muchos animales han migrado, dado que han colocado explosivos en áreas tradicionales de caza. Esta responsabilidad pone en grave riesgo a los miembros de Sarayaku, que por la incursión inconsulta, como ha mencionado mi abogado compañero, de la petrolera en el territorio. Además de ello, el Estado no tomó ninguna medida necesaria y suficiente para garantizar dando el proyecto individual de cada miembro y sobre todo de un pueblo en situación de vulnerabilidad y alto peligro. Además, de este modo, se ha configurado una afectación al artículo 4.1 de la Convención, dado que además de no cumplir con la obligación de protección, teniendo en cuenta que que un pueblo indígena se encuentra en una situación de vulnerabilidad a una sociedad civil ubicada en la ciudad, ha puesto en riesgo la introducción de enfermedades fatales para la salud de los miembros de Sarayaku, dado que en estos pueblos no existen centros de salud apropiados ni aptos para que las personas se puedan atender. Por tal razón, teniendo en consideración que el derecho a la vida tiene un valor prioritario en el sistema de garantías convencionales del Estado protegerlo, es que solicitamos a la Corte declare la afectación del derecho a la vida, integridad personal, la libertad personal y sobre todo la afectación a la expresión cultural del pueblo de Sarayaku. Muchas gracias. Gracias. Ahora daremos pase a los representantes del Estado de Ecuador para que puedan argumentar su posición, por favor, o su respuesta ante los argumentos de la parte demandante.
Active Muy su buenas micrófono. tardes, señora jueza del Corte Interamericana de Derechos Humanos y también a las y los colegas de la comunidad de Sarayaco. Bien, yo vengo en representación del Estado de Ecuador y en virtud de los... Pasaré primero a responder las conferidas a la comunidad de Sarayaco por parte del Estado ecuatoriano. En principio, pues el Estado de Ecuador reconoce que se debió garantizar la consulta previa, pues desde el momento en que el Estado ratificó y entró en vigor el convenio 169 de la OIT, específicamente en 1999. Sin embargo, tenemos que tener en consideración que el Estado desde 1990 trato de concesión con la empresa CGC, empresa de orígenes argentinos, en las que tenía la finalidad de la construcción de una planta minera hidrocarburífera, en la que teníamos en consideración, en virtud del convenio de Viena, que es un convenio que regula el derecho de los tratados, obligados expresamente a celebrar este convenio. Y de la OIT, pues el Estado no sabía los mecanismos, no sabía cuáles podrían ser pues los instrumentos que podrían garantizar este derecho. Bien, cuando, cuando se ratifica este convenio, el Estado estaba adheriéndose recién dentro de su normativa en los mecanismos de implementación de de esta observancia internacional, no pudiéndose garantizar en el mismo momento. El Estado pues reconoce de que la afectación a la propiedad comunal del pueblo indígena de Sarayaco se vio afectada desde el momento en que empezó la prospección sísmica por parte de la empresa CGC. En ese sentido, teniendo claro que si bien reconocemos el daño perpetrado a la comunidad, no tenemos que dejar de desde el momento en que se decidió actuar en pro de garantizar los derechos conferidos en función a la normativa no solamente nacional, sino también internacional, conforme al convenio 169 lo establece. En el segundo punto, menciona en respuesta al argumento de la parte demandada respecto a la violación del derecho a la vida, pues tenemos que mencionar que si bien se vivir de los pueblos indígenas, tenemos también que tener en consideración, estimado tribunal, que el Estado mismo no actuó directamente en violación a este derecho, pues si bien, como lo expliqué anteriormente, no se garantizó en su oportunidad, el Estado en un momento de garantía en 2000 pone a disposición todo el reglamento. Sin embargo, esta misma comunidad de Sarayaco ya había interpuesto una demanda internacional a este foro arbitral, dejando de lado nuestro foro interno. Una segunda línea es respecto a los argumentos esgrimidos también por la parte demandante a la vulneración pues, de garantías judiciales. Es menester que en ese mismo momento no contaba con en ratificar pues este convenio. Sin perjuicio a ello, el Estado entabló y actuó conforme a esto meses después. En coherencia con ello podemos ver los intentos de diálogo que fueron iniciativa de este propio Estado. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. A continuación, quiero hacerle una pregunta a cada parte. Empezaré con los representantes del pueblo de Sarayaco. ¿Sí? Tienen 3 minutos como máximo para responder, por favor.
Y la pregunta es la siguiente. ¿De qué manera habría afectado la empresa CGC la expresión cultural del pueblo Quichua de Sarayaku? Y para la parte, para los representantes del Estado ecuatoriano, también tengo una pregunta, la cual es, ¿cuál fue el procedimiento que se realizó para consultar, comunicar o llegar a un acuerdo con la comunidad de Sarayaku sobre la ejecución de este proyecto petrolero cuestionado? Sí, comienza de parte de los representantes del pueblo de Sarayaku, por favor. Buenas tardes. La pregunta 1 sobre la expresión cultural y su afectación, voy a desarrollarlo en este momento. La expresión cultural, las expresiones representan todo lo que identifica a una comunidad con sus raíces, con sus antepasados, con su música, con su arte, con sus talleres, incluso con la forma de sus construcciones tradicionales o artesanales. Todo lo que lo vincula con su origen. Y vemos que todo esto ha sido violado, ha sido hasta cierto punto destruido y no respetado. Vemos que hay no solamente un daño contra la propiedad, si lo podemos jurídicamente calificar, un daño moral, que va a ser muy complicado poder resarcirlo. Muchas gracias. Sí, un momento antes de que empiece los representantes del Estado ecuatoriano, tengo también una pregunta para la abogada, que es representante del pueblo de Sarayaku. Y la pregunta es la siguiente. A ver, eh, perdón, ¿con qué finalidad se crearon estos campamentos de paz y vida que menciona la comunidad? ¿Y quiénes eran los que integraban estos campamentos, por favor? Ok, para responder a esta pregunta, es necesario saber que los campamentos de paz y vida se crean el proceso de exploración sísmica en el año 2002 se encontraba adentrándose al pueblo de Sarayaku. La creación de estos campamentos de paz y vida fue una respuesta a ello. Se crearon en composición de 60 a 100 miembros compuestos por mujeres, niños y adultos, en el cual intentaban proteger al pueblo en sí mismo, adentrándose en los linderos para que la petrolera pudiera ingresar. Y además, una respuesta del pueblo de Sarayaku contra la empresa petrolera y contra el Estado no fue materia controvertida, hecho controvertido con el Estado ecuatoriano, dado que ellos mismos admiten que miembros de la comunidad Sarayaku se adentraron en la selva para proteger a su comunidad. Esa es mi respuesta. Ok, muchas gracias. Ahora, por favor, los representantes, a la representante del Estado ecuatoriano, la pregunta que mencioné, ¿desea que la vuelva a repetir o si la tiene? Sí, pero por favor, ¿podría volver a repetir? Ok, la pregunta fue, bueno, ¿cuál fue el procedimiento que consideraron o que se realizó, mejor dicho, para consultar, comunicar o llegar a un acuerdo con la comunidad de Sarayaku sobre la ejecución de este cuestionado proyecto petrolero? Muchas preguntas, señora jueza. Sí, claro está de que los intentos no fueron pertinentes por parte del Estado ecuatoriano. Sin perjuicio a ello, el 2 de diciembre del 2002 se había entablado, se habían reglamentado dentro de la ley hidrocarburífera disposiciones en las que se adecuaba un reglamento se iba a materializar dentro del territorio de la comunidad Sarayaku. Pues teniendo en cuenta ello, 2 días después del 2 de diciembre del 2002,
se materializó y siendo coherente pues con esas mismas iniciativas y voluntad por parte del Estado ecuatoriano, se llegó a una mesa de diálogo en la que estuvieron pues los agentes directos afectados. Por la parte del Estado estuvo no solamente la Dirección Ambiental del Ministerio de Minas, estuvo Petroperú, parte también es el comité de coordinación de esta empresa dentro de la gobernación de Pastaza, y también estuvo Canelos, que era también una asociación en representación pues de las comunidades afectadas, y también estuvo Sarayaco. Por la parte de la empresa estuvo esta misma presente, también acudiendo pues a la información que necesitaba para la viabilización o no de este proyecto. También podemos anticipar de que después, el 12 de diciembre del 2002, también se llega a un compromiso por parte del Estado ecuatoriano con respecto a la comunidad, en la que se comprometieron ambas partes, por parte de la comunidad, pues, a, a dejar en libertad a los dos trabajadores que estaban dentro de la comunidad, y también nosotros nos comprometimos a exhortar pues a que de una vez por todas paralice el proyecto en aras de procurar los derechos anteriormente mencionados por la parte demandada. También nos comprometimos efectivamente a retirar los explosivos que estaban dentro del territorio, en la que pues se ha mínimamente dentro de la comunidad de Sarayaco estos explosivos han sido pues quitados. Eso es todo. Ok, muchas gracias a ambas partes. ¿Quieren añadir algo de repente? ¿O eso sería todo? Parte sería todo. Por mi parte también sería todo. Ok. ¿El Estado ecuatoriano también conforme? Sí, señora jueza. Sí. Ya, perfecto. Entonces voy a pasar a emitir mi sentencia, y en este caso, bueno, habiendo escuchado ambas partes y habiendo probado, también escuchado los argumentos, pasaré a señalar que, bueno, en el presente caso, el Estado ecuatoriano declara al Estado ecuatoriano como responsable por la violación del derecho a la consulta previa, puesto que, según ha relatado, a lo que habrían llegado a hacer con los miembros de la comunidad Quillua de Sarayaku no sería otra cosa que negociaciones directas. Y estas negociaciones directas o intentos de negociación con ellos no constituyen consulta previa, ¿no? La cual está reconocida como un derecho internacionalmente. Incluso, bueno, su vigencia también ha sido probada. Entonces, en el caso que alega el Estado respecto a que la ratificación fue posterior al contrato, ¿no? La ratificación a la Comisión Americana, ello no quita que se deba respetar el principio de equilibrio, ¿no? En donde se tiene que conciliar intereses tanto del Estado como miembros de pueblos indígenas. Entonces, en ese sentido, habiéndose probado también la afectación que tuvo el pueblo Quillua de Sarayaku respecto a sus restringidos derechos de circulación y derechos a la expresión de cultura, es que también declaró en esos extremos que el Estado es responsable, ¿no? Por la violación de los derechos ya mencionados. Y bueno, finalmente reiterar, ¿no? Que la consulta previa es un derecho colectivo que debe ejercerse respetando sus procesos, los cuales se establecen a través de acuerdos, ¿no? Y estos acuerdos deben ser cumplidos. Entonces, asimismo, habiéndose evidenciado que el Estado y sus funcionarios no tienen un proceso de consulta previa establecido, se les pide que ellos que deben implementar este proceso, ¿no? Y bueno, finalmente reiterar que toda la comunidad del pueblo indígena goza de los mismos derechos que
que cualquier otra comunidad o que el pueblo, el Estado ecuatoriano en general, ¿no? Bueno, eso sería todo y agradecer su presencia en la presente audiencia y gracias.